Buen día. Buen día, maestro Matt. Estoy esperando que se conecten los chicos. Buenos días, profe. Hola, Lorena. Vamos a esperar tantito porque eres la única conectada, ¿de acuerdo? Sí, sin problema. Ok. ¿Quién se conectó? Hola, Kia, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bien, bueno, vamos a continuar con la cuestión que tiene que ver con el tema del sindicato ya para cerrar, y después iré con un poco de las confederaciones y federaciones, y después estaré viendo ya como tal el contrato colectivo de trabajo. Pero tengo una duda, chicos. Esta es la materia de Derecho del Trabajo 2.
antes de poderles explicar el tema del contrato colectivo, quisiera saber si se acuerdan o si tuvieron en el curso pasado el tema de los contratos individuales de trabajo y las relaciones individuales de trabajo. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les pregunto esto? Porque el contrato colectivo es complejo. Entonces, si ustedes no traen una formación en base a la cuestión de los contratos individuales o las relaciones de trabajo individual, probablemente les sea complicado comprender el tema del contrato colectivo. Entonces, en esa parte pregunto, chicos, ¿ustedes tuvieron Sí, ese profe. tema que tuvieron en el curso pasado? Sí, vimos contratos individuales de trabajo. Ah, ok, entonces me puedo seguir derecho. Bueno, sobre esta parte les decía, en el caso de los sindicatos que estábamos viendo según la Ley Federal del Trabajo, hay situaciones que obviamente tenemos que estar vigilantes. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma el contrato colectivo, el sindicato como tal, a pesar de que tiene el hecho de estar defendiendo a los trabajadores, también va a fungir con reglas. Y les digo esto porque a veces este propio sindicato puede celebrar contratos que en ocasiones pueden disminuir los derechos de los trabajadores. Entonces, sobre ese tipo de acuerdos que se llegan a generar en la disminución de los derechos de los trabajadores, no sobrepasando los mínimos que te está estableciendo la Ley Federal del Trabajo, a veces pueden representar como que cierta conmoción en el sentido de que, bueno, a veces como que no son bien vistos en cuanto a, que en ocasiones existen ciertas inconformidades por parte de los agremiados en contra del sindicato. Ahora, por otro lado, también recuerden que en el tema de los sindicatos se pueden aliar con otros sindicatos y estas conformaciones dan lugar a las federaciones, así como el número de federaciones unidas puede dar lugar al tema de las confederaciones. Ya sea que en alguno de los casos pueda celebrar un contrato colectivo o algún contrato ley, en el caso de los sindicatos y las federaciones, o bien sea el tema de las confederaciones, estos pueden generar en ocasiones ciertos conflictos en base a que, como les decía, a veces la propia ley también establece que puede existir una disminución de derechos de los trabajadores. Entonces, aquí lo que quiero que tengan claro es lo siguiente, en este caso el trabajador siempre va a tener el derecho de eh, poderse adherir al sindicato que él considere el que más le protege. Y en dado caso de que pertenezca a algún sindicato en el momento de la firma de algún tipo de contrato, puede dar lugar incluso a que pueda también a llegarse o conformar parte de algún nuevo sindicato. Entonces, la libertad sindical siempre se va a estar defendiendo. No por el hecho de que tú pertenezcas a un sindicato, quiere decir que siempre vas a estar allí. Incluso si tú deseas cambiarte de sindicato, lo puedes hacer, siempre y cuando se cumplan los mínimos o los requisitos, ya sea en los casos de renuncia o expulsión de la afiliación al tema del sindicato. Pero bueno, si alguna de esas situaciones se genera, tú puedes incorporarte a otros sindicatos sin ningún tipo de problema. Entonces, en este sentido, vámonos a ir a la Ley Federal del Trabajo y aquí, ya lo tengo. Pues es que no quería agarrar el control F hace un momento. Y vamos a analizar en la parte que nos quedamos la sesión pasada. Precisamente en esta cuestión de los derechos sindicales. Ok. Y si mi memoria no me falla, nos quedamos aquí. Ok, listo. Ahora, vamos a ver algunas conductas que quedan como tal prohibidas en el tema de los sindicatos. Eso es algo importante, porque a veces pensamos que el tema por ejemplo, incluso el tema religioso nada tiene que ver con la conformación de los sindicatos, y en realidad es que en muchas ocasiones sí es así. Fíjense, ¿qué cosas no pueden formar los sindicatos o qué cosas no pueden hacer? Uno, intervenir en asuntos religiosos. Como tal, el Estado laico que se establece en el artículo 3º de la Constitución siempre se va a poder proteger
en todos los ámbitos en materia laboral también. Entonces, es muy dado que de alguna forma algunas personas lleguen a tener incluso como interferencia o injerencia en los asuntos religiosos. En este caso, la Ley Federal del Trabajo establece, ok, defendemos el derecho colectivo, pero, o sea, a pesar de que defendemos el derecho colectivo, esto no quiere decir que pueden intervenir en cualquier tipo de asunto o pueden obligar a los agremiados a intervenir en cualquier tipo de asunto. Sí se queda la restricción de la prohibición de intervenir en los asuntos religiosos. 2, ejercer profesión de comerciantes con ánimos de lucro. Esta es una situación también interesante. ¿Por qué? Porque el sindicato como tal, a pesar de que es una persona moral, única y exclusivamente está dedicada, y el objeto del sindicato tiene que estar dedicado a las mejoras de los derechos laborales. No puede pertenecer o no puede funcionar como si fuera una sociedad mercantil, es decir, que se establezcan empresas que de alguna forma empiecen a generar lucros para el propio sindicato. Esto no puede pasar, porque recuerden que están las conformaciones de personas morales perfectamente bien definidas. En el caso de las asociaciones civiles, simplemente prestar un servicio que dota el Estado, pero sin ánimos de lucro. Si es una sociedad mercantil, generar obviamente un negocio con ánimos de especulación económica. Y si es un tema sindical, única y exclusivamente tiene que ver con la mejora de los derechos laborales. Entonces, estas personas morales que van a estar, o el tipo de conformación que se puede generar en una persona moral, en este caso está perfectamente bien delimitada. Los sindicatos no pueden llevar a cabo esta formación de empresas o microempresas para poder empezar a generar lucros a favor del sindicato. Eso no es posible. Y eso también tiene que ver con la conformación. Son personas morales, pero únicamente para el tema laboral, no son sociedades mercantiles, no son asociaciones civiles. Fíjense, la parte tercera, participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores. Y eso también tiene que ver con esta situación. Ustedes recuerden que en el tema del derecho de seguridad social, que en este caso tiene que ver con el tema de pensiones, el tema de seguro social, hay aportaciones. Por ejemplo, en los que trabajan para gobierno, tienen el servicio, por ejemplo, de ISSSTE. ¿Y qué es lo que pasa? El ISSSTE tiene una conformación en base al capital, una parte por la cuestión de los trabajadores y una parte por la cuestión del Estado. Si es un seguro si es, por ejemplo, el Instituto de Seguro Social el que se está dotando, tiene 3 tipos de aportaciones. Por ejemplo, tiene las aportaciones que en este caso van a generar los trabajadores, van a ser las aportaciones que esté generando el Estado y van a ser las aportaciones patronales. Bueno, sobre esta parte, en la conformación de las aportaciones que van a estar generando y que dan lugar al tema del derecho de seguridad social, no pueden existir evasiones. Ahora, en esta parte, cuando se conforman los sindicatos, el sindicato básicamente es aquellos que van a calcular las participaciones por parte de los trabajadores precisamente al tema de seguridad social. El patrón tendrá que hacer sus aportaciones de manera individual y diferente, y recuerden que el Estado obviamente también siempre va a estar subsidiando en el caso del Seguro Social otra parte de la aportación que va a tener. Pero en el caso de esta situación, ¿qué es lo que sucede? Hay obligación de los sindicatos de estar conformando en esta situación las aportaciones ya sea al IMSS o ya sea al ISSSTE. No puede eximirse de este tipo de situaciones porque entonces se podría hablar del tema de la evasión. Y el tema de la evasión también es complicada porque la evasión puede generar incluso el tema de la falta de transparencia y de la responsabilidad de la mesa directiva o de la responsabilidad del secretario general del sindicato. Que esto pues implicaría la comisión de delitos en esta parte, que esto tiene que ver con la falta de transparencia y obviamente por la mala utilización o incluso por ocupar el dinero de los agremiados, no para el fin que en este caso tiene el derecho de seguridad social. Ahora, en este caso, en esta última parte del tema de seguridad social, habría que recordar también las reformas que existieron por ahí del año 2012, 2008 al propio texto constitucional y a la ley del IMSS en el 2015 y 2009. ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad estas intervenciones que ha tenido estas diferentes leyes, ya sea la ley regulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social o la ley regulatoria del ISSSTE, ha generado que también el tema de las prestaciones en base al tema de seguridad social se haya restringido. Y, por ejemplo, una de las aportaciones que, por ejemplo, ahorita ya está muy en boca en cuanto al tema de por qué se restringió es el tema del sistema de pensiones. Y vean, ¿por qué les digo esto? Porque en realidad hoy en día, ustedes mismos saben, bueno, todavía algunos que ya hicieron la prestación de años anteriores, pero los actuales, por ejemplo, no van a tener gozo a derecho de pensión como conformalmente se estaba dando. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en el tema de tener una pensión o tener un fondo de ahorro
a tener un fondo de inversión, que es lo que hoy representan los Afores. Cuando tú generas un fondo de ahorro que precisamente se va generando por las aportaciones que tú vas teniendo a los diferentes institutos y a los seguros diferentes, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú alcances la edad y los años trabajados, no va a haber ningún problema, porque de base a tu último salario, también dependiendo de los últimos 3 años de salario, es como se va a poder calcular el tema de la pensión que se te va a otorgar. No importando a lo mejor que no lograste juntar esa aportación de dinero al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque obviamente el Estado va a generar dinero también para darte el tema de la pensión. Entonces, aquellos que gocen de esa prestación no van a tener ningún problema, pero los otros, ¿no? Sobre todo los que vienen de la reforma de 2015, ¿qué va a pasar? Como tal, el derecho de pensión se perdió y hoy simplemente tienes el derecho de Afore. ¿Qué pasa con el tema del Afore? El Afore no es lo mismo que el tema de la pensión. El Afore es un fondo de inversión. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente piensa que cuando tú metes tu Afore, siempre tu número va a ir acrecentándose. Y eso es en realidad completamente falso. ¿Por qué? Porque al ser un fondo de inversión, tú le estás prestando el dinero a un particular y ese particular lo que va a hacer es invertirlo, es decir, va a generar especulación económica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si a ese particular en el negocio que en él invierta le va bien, qué padre. Y digo qué padre porque de alguna forma lo que se va a estar generando es que obviamente tu dinero va a tener ganancias. Pero ¿qué pasa en el caso de que esa inversión que genera el particular le vaya mal? Pues entonces el Afore va a tener un detrimento de dinero. Entonces, esta visión de que de alguna forma las personas piensan que el Afore siempre va a aumentar es en realidad completamente falso. Puede aumentar o disminuir dependiendo cómo le vaya al inversionista al cual tú le estás facultando, en este caso, el fondo de inversión. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que pasa también con el tema del Afore? El Afore te logra pensionar, pero también la pensión la decides tú. Entonces, por ejemplo, del dinero que yo tenga ahorrado, supongamos que ahorré $500,000 durante toda mi vida laboral, o a lo mejor menos, ese dinero yo lo voy a poder repartir en el tiempo que yo crea conveniente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo digo, me vas a dar esta cantidad o me vas a dividir esta cantidad durante 10 años, por ejemplo, que yo pienso que voy a durar básicamente después de que me jubilé y a partir de que empiezo a tener este derecho de la pensión por sistemas de Afore, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a gozar de 10 años sobre mi prestación, pero ¿qué va a pasar de esos 10 años después? ¿No? Después de que todavía, bueno, yo viva y ya se hayan terminado los 10 años que yo establecí para el fondo de ahorro. Ya no voy a tener derecho a recibir dinero. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el peor enemigo para las aportaciones o para las pensiones de Afore es precisamente el tiempo, porque si viven más de lo que ellos están estipulando para poder pensionarse, prácticamente se quedan a la deriva, porque ya no va a haber dinero que en este caso se les esté dando porque ya se le dio. Entonces, esa es una cuestión por medio de las cuales se criticó mucho la reforma en el tema de que, pues bueno, ya no vamos a pensionarnos por el sistema tradicional y ahora vamos a tener que tener derecho al sistema de Afores. Entonces, es una situación ahí verdaderamente compleja. Por eso les decía que en el caso de los sindicatos, el tema de las aportaciones es muy fuerte. ¿Por qué? Porque puedes tener aportaciones que generen afectación ya sea para el sistema de pensiones o bien para el sistema de fondos de ahorro. En este caso, pues representan los Afores. Pero al final de cuentas, depende de la persona si es que quiere pensionarse por una o quiere pensionarse por otra. Ahora, ustedes, chicas, ustedes trabajan, ya tienen cierta edad, las dos, y me imagino que han tenido muchos trabajos, ¿no? Y de alguna forma de esos muchos trabajos, a lo mejor han generado estos sistemas de ahorro en el tema del Afore o bien han tenido derecho al tema de las pensiones. Pero yo les pregunto, ¿cuál de los dos sistemas les gusta para poder pensionarse todavía? ¿El sistema de pensiones o el sistema de Afore? ¿Y por qué de alguna manera el sistema de Afore, si es que me dicen que no les gusta, por qué no les agrada? ¿La que quiera comenzar? ¿Tutia? Sí, yo. Yo creo que a mí me gustaría más la pensión. Digo me gustaría porque yo donde entré ya no tengo derecho allá en mi trabajo más que cuando me jubile por edad, si llego, obviamente, me darán cierto dinero de mi ahorro, quizá un seguro y ya, se acabó. ¿Y por qué no me gustaría? Porque, como dice usted, a lo mejor si nosotros lo invertimos bien, pues nos va a ir redituando, ¿no? Pero si sucede cualquier cosa y se te acaba el dinero, ya a esa edad ya te quedas a la deriva.
Yo preferiría mejor una pensión que pues no sabemos en qué condiciones. Si uno se jubila todavía a una buena edad, estamos hablando corporalmente, pues puedes dedicarte a algo, puedes poner un negocio, lo que sea, y sobrevives. Pero si no, si mm, tu cuerpo, tu salud está deteriorada, por lo menos ahí hay algo que sabes que va a ser seguro mensualmente. Es mínimo, pero no estás a la deriva. Y bueno. Claro, yo pensé que sí tenías pensión, Kia, como me dijiste que estaba sindicalizada, bueno, yo imaginé que todavía tenías derecho al tema de la pensión. Ahora De que me hecho, estás diciendo, ajá, cuando yo ingresé, no, ya en el año en el que yo ingresé, ya eso ya no tuvimos la oportunidad de elegir. Todavía un año antes, sí, a todos, vaya, quien entró, pues va a tener su pensión. Para mí ya no, sí me van a dar un dinero, pero pues nada más, ¿no? Entonces, yo por eso lo que se le pueda exprimir, claro que sí, cómo no. ok, no sabía eso, híjole, qué mala suerte tuviste, porque sí, como te decía, eh, eh, de alguna forma pensé que tenías este derecho al tema de la pensión, y estás en un lugar, ¿no? Estás en una dependencia pública. Por ahí, Lorena, tú, no sé si en el trabajo en donde estés te tengan dada de alta en IMSS. No, profe, no me tienen dada de alta. Esas prestaciones no las tengo. No tengo el seguro o el Afore como tal. Pero en dado caso, yo estoy de acuerdo en las pensiones anteriores. Creo que eso como que te daba más la seguridad de que el tiempo que tú estés, pues, pues te va a servir de ayuda. Poco o mucho, o sea, sabes que te va a durar pues hasta cuando ya fallezcas, ¿no? Y en esto de lo del Afore, sí lo siento muy complicado porque es poquito, es mucho más poco que la pensión y no te va a durar, o sea, siento que no te va a durar mucho. Es una situación complicada. Realmente esta reforma que se da en 2015, por ahí, y antes con las reformas de 2009 y 2012, y 2011, por ejemplo, la ley del ISSSTE cambia en el tema del 2011. Aumentaron el tema de la edad incluso para poder jubilarte de 60 a 65 años, o con la reforma del 11 del 30, perdón, del 30 de noviembre de 2000, 30 de noviembre de 2011, ha generado mucha especulación en base a esto. Ahora, ¿por qué? Eso también tiene una explicación. ¿Por qué el tema de las pensiones hoy ya no están y hoy tenemos la jubilación a través de los fondos de ahorro? Porque básicamente actualmente el sistema de pensiones está quebrado. Y era una práctica que de alguna forma nunca se investigó y nunca se realizó. ¿Y por qué les digo esto? Muchos gobiernos pasados y malgastaban el dinero, malgastaban el dinero. Y cuando ya tenían que responder ante un tema de inversión, sacaban el dinero del sistema de pensiones. Entonces, ¿qué fue lo que fue sucediendo conforme fueron pasando los años? Quebraron al sistema de pensiones. ¿Por qué les digo esto? Porque las actuales pensiones que se están pagando ahorita tienen comprometido el dinero de 4 generaciones posteriores. Es decir, que la gente que en este momento está cotizando para Infonavit, en realidad, lejos de que, digo, se está cotizando para el Seguro Social, lejos de que ese dinero vaya para los gastos médicos de las personas, la gran mayoría de ese dinero se va para el tema de pagar pensiones. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Con el tiempo se dieron cuenta que el sistema estaba quebrado. Y ahora, aquí hay un problema entre la realidad o el estado de facto, o el status quo y el estado iure, ¿no? Es decir, las cosas de derecho. Porque ¿cómo le dices a la persona que ya trabajó durante su vida, que ya se ganó el derecho de la pensión, que ahora el Estado, al ser un mal administrador, no tiene el dinero suficiente para pagarle la pensión? Y por otro lado, ¿qué es lo que se está pasando? Los otros que están, o los otros que todavía alcanzaron todavía el sistema de pensiones, pues también están en la misma historia.
Entonces, pues bueno, esta es una situación que de alguna forma hubo mucha corrupción en años pasados, que hoy se tuvo, mejor dicho, desde 2009, 2012, 2015, se tuvo la necesidad de cambiar el sistema de pensiones para ir a los sistemas de ahorro y de fondos de inversión. Entonces, bueno, si ustedes quieren darse cuenta de la macro corrupción que existía en administraciones pasadas, que pues prácticamente hicieron de los sistemas de fondos de ahorro una necesidad más que una especie de decisión por parte del trabajador. Entonces, pues bueno, ahora, ¿cuál es el actual problema? Precisamente ese, que las aportaciones están, pero lejos de poder utilizarlas en los servicios de salud, se tienen que estar yendo a pagar pensiones, porque pues ya hay un déficit importante de 4 generaciones precisamente en el pago de pensiones. Y pues bueno, esto ha generado una gran problemática, ¿no? Porque obviamente el trabajador te va a decir, es que yo ya trabajé, es que yo ya me gané el derecho de que me pensiones, pero por otra parte el Estado, ¿qué te va a decir? Pues sí, pero no tengo el dinero para pagarte la pensión, ¿no? Es decir, ya se gastaron ese dinero desde años anteriores. Entonces, es una situación verdaderamente compleja en el vaivén de las aportaciones. Sin embargo, en este caso, la ley sí es muy rigurosa en el tema de que los sindicatos no tienen la oportunidad de evadir el tema de la evasión de las aportaciones, al tema de seguridad social, porque hoy el tema de todo lo que tiene que ver con seguridad social, ISSSTE e IMSS, está completamente dificultado. No sé si ustedes incluso sepan cuánto es lo que gasta aproximadamente el Seguro Social en un año. No, la verdad yo no tengo idea. ¿No? ¿Tú sabes cuánto, Gia? No, profe. Ok, sobre esto está la ley, el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué es lo que pasa ante esta situación en el presupuesto de egresos de la Federación? Este presupuesto estipula que al tema del seguro social a nivel nacional, le otorgan cerca, ¿no? Aproximadamente de 850,000 millones de pesos al año. Es decir, casi le dan al Seguro Social a nivel federal aproximadamente un 20% del presupuesto anual. Casi un 20% del presupuesto anual le están destinando al tema del Seguro Social. Ahora, de esos cerca de 850,000 millones de pesos, todavía sobre ese dinero se dan los tratamientos a las personas, pero también de ahí se pagan los servicios de todo el instituto, de agua, luz y lo demás, y también de ahí viene el tema del dinero para poder tratar las enfermedades en este sentido. Entonces, no es poca cantidad, ¿no? O sea, es casi el 20% del presupuesto anual, pues estamos hablando de que es una cantidad importante lo que se está destinando al tema de seguro social y aún así no alcanza, es decir, hay enfermedades que obviamente por la gravidez y por lo complicado del tema del dinero, obviamente, que generan este tipo de enfermedades, a veces se ven conflictuadas con el tema de, pues, el pago de proveedores, este tipo de situaciones, para poder seguir tratando a los propios derechohabientes. Entonces, no es tan sencillo en realidad el que se pueda tener mucho orden de maniobra en el tema del dinero para el Seguro Social. Entonces, bueno, ahí todavía ese es el dinero del Seguro Social, todavía habría que ver el tema de cuánto le dan al ISSSTE y cuánto le dan a la Secretaría de Salud, precisamente para aportar el tema de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos. Pero, pues aún a pesar de eso, está quebrado el sistema, ¿no? Ustedes seguramente habrán visto que hay disminución en algunas enfermedades, ¿no? Sobre los servicios prestados en materia de salud. Y bueno, eso también tiene que ver con otro tipo de situaciones, sobre todo con la celebración de contratos. Pero de alguna forma es complicado el tema, y es por eso que ante esta situación se estipula a los sindicatos la obligación en ese sentido de estar cumpliendo con las obligaciones patronales, y digo con las obligaciones de los trabajadores en el tema de las contribuciones para la seguridad social. Y precisamente es por esto. Vean, el cuarto, ejercer actos de violencia, ¿no?
discriminación, acoso o hostigamiento sexual en contra de sus miembros del patrón de representantes o de bienes o en contra de terceros. Esta es una práctica que ya, de alguna forma, yo creo que principalmente en este gobierno, porque en este gobierno es donde más se ha dado, han salido a la luz muchos casos de esta situación de temas de discriminación, violencia, acoso sexual. El tema de la discriminación tiene que ver más con el tema de la reforma de 2011 al artículo 1 constitucional, pero el tema de acoso, hostigamiento y sexual, el tema de la violencia dentro de los centros de trabajo, viene con la reforma del 1 de mayo de 2019. Fíjense que en el caso de la materia laboral como tal, cuando hablamos de hostigamiento laboral, esta figura no existe legalmente. La figura que existe es el moving, que es cuando una persona obviamente te ejerce cierta presión para que tú puedas cumplir con tus obligaciones laborales. A veces esa presión nada tiene que ver con tus obligaciones dentro de tu contrato individual. Pero el tema del aprovechamiento por parte de un superior hacia un inferior en los puestos laborales era algo que de alguna forma o la práctica dentro de los sindicatos era muy común, ¿no? Por ejemplo, un líder sindical con alguna secretaria o con alguna gremiada que le decía, bueno, si quieres tener estos beneficios, pues tienes que llevar a cabo este tipo de actos. Es algo que normalmente pasaba. Hoy en día, con la apertura, con la nueva legislación, pues bueno, ahora estos casos han ido disminuyendo precisamente porque ahora no solamente le dan importancia en el tema de las denuncias, ¿no? Porque recuerden que esta situación tiene que ver con una cuestión penal, sino que ahora también a veces les llegan a dar publicidad. Entonces, bueno, estas prácticas se han ido disminuyendo. Ya me parece bien, no solamente en el tema sindical, sino también, por ejemplo, en el tema de la Suprema Corte. El ministro Arturo Saldívar, incluso recientemente, hizo pública la suspensión de un juez de distrito por llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, es una situación que, bueno, de alguna forma yo considero benéfica, precisamente para ir eliminando prácticas que no son viables. Y por otro lado, yo creo que muchas mujeres han sufrido en temas de violencia, pues ya sufren violencia en su casa, pero imagínense que lleguen al puesto laboral y que también sigan ejerciendo violencia, pues yo creo que obviamente no es tan válido. Qué bueno que la legislación ha cambiado y qué bueno que ahora pues cada vez más se estén dando este tipo de regulaciones precisamente para atacar el tema del acoso o el hostigamiento. Quinto, participar en actos de simulación asumiendo el carácter de patrón con el fin de que el verdadero patrón evada las responsabilidades. Eso también es una práctica que se prohíbe por parte de los sindicatos. A veces los sindicatos, y como ustedes pudieron ver en la historia mexicana del tema de los sindicatos, a veces estos líderes sindicales pierden la cabeza, pierden el piso, porque piensan, ¿no?, que como son líderes sindicales, ya tienen un poder concentrado de manera importante, y piensan que ese poder concentrado a veces les da la facultad de poder desobedecer incluso a los propios patrones, lo cual es completamente falso. Entonces, aquí viene esta parte y dice, bueno, si eres sindicato, si tienes el apoyo de las mayorías en el tema sindical, pero no puedes llevar a cabo ese tipo de prácticas en donde simules que tú eres el patrón en contra del verdadero patrón, o bien que tú simules que ahora tú eres el que tomará las decisiones en las situaciones patronales y negocien contigo a lo mejor el tema de los aumentos salariales y el patrón simplemente tiene que obedecer. Tampoco pasa así. Sexta, hacer constar o utilizar constancias en las que señalen la realización de votaciones o consultas a los trabajadores sin que hayan efectuado. Recuerden que eso atentaría con el derecho de democracia o el principio de democracia dentro de los sindicatos. Entonces, la simulación del tema de votaciones no puede darse, todo tiene que en realidad cumplir tanto con la convocatoria como con el tema del padrón, así como también con la votación, que recuerden ustedes que ya que la propia ley establece que tiene que ser en temas abiertos. Hacer constar o utilizar constancias que señalen la realización de votaciones o consultas para trabajadores que no se hayan efectuado, obstaculizar la participación de los trabajadores, que esto era algo muy dado, ¿no? Por ejemplo, a través de la intimidación, a veces, por ejemplo, si venían dos planillas compitiendo en el tema sindical, la actual ejercía presión para que se votara solamente por una, y aquellos que quisieran votar por la otra, pues simplemente se les amenazaba con diferentes formas para que no ejercieran el voto. Bueno, este tipo de prácticas también están prohibidas. Cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo de trabajo, pues bueno, también esta situación de los sindicatos también era muy dada, que de alguna forma querían pues extorsionar al patrón diciéndole, ¿sabes qué? No me cumples lo que te pido, me voy a huelga. A veces estas huelgas
también se tuvieron que regular porque a veces eran dadas sin derecho alguno, ¿no? Simplemente por capricho de los trabajadores se daban las huelgas y ahora no. Ahora esto también se genera como prácticas de extorsión al patrón por el simple hecho de que el sindicato quiera cumplir con algo que a lo mejor no tiene derecho a hacerlo. Vamos, y bueno, la última parte, ¿no? ¿Cómo se disuelven los sindicatos, no? La primera parte es por el voto de 2/3 partes de los miembros que la integren y por el transcurso del término que fijado en los estatutos, que es básicamente de común acuerdo, si es que los estatutos o cambios dentro de la terminación se han generado. Ahora, fíjense, en el caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará a la forma que determinen los estatutos. A falta de disposición expresa, pasará a la federación o confederación a que pertenezca y si no existen, al Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente para el tema de la disolución. Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de las federaciones? ¿Se pudieran apuntarle, chicos? Las federaciones se conforman por la unión de sindicatos. Y las confederaciones se conforman por la unión de federaciones. Ahora, vean esta parte del 382. Dice, los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse en ellas en cualquier tiempo. Era lo que les decía en esta parte de la libertad sindical. Si tú no quieres pertenecer a una organización, porque a lo mejor ya cambió su forma de pensar, porque a lo mejor ya cambió la trascendencia de cómo ver las cosas, lo puedes hacer. No estás sujeto a permanecer en ese sindicato de manera perpetua. Obviamente aquí también depende de los intereses que tú tengas, pero recuerda que algunos beneficios que a lo mejor obtuviste con el antiguo sindicato, por ejemplo, con el tema de los contratos, a lo mejor posteriormente, si es que te llegas a cambiar, ya no los vas a poder conservar porque te vas a cambiar de regulación en ese sentido. Entonces, bueno, también habría que haber una evaluación de si te conviene o no salirte de la agrupación, en este caso, este sindicato, precisamente por los acuerdos o por los derechos alcanzados con aquel sindicato. Entonces, es una situación difícil, pero sin embargo, la ley establece que cualquier persona que pertenezca al tema sindical tiene la libertad como tal de decidir si se queda o se sale. Ahora, fíjense, los estatutos de las federaciones y confederaciones, independientemente de los requisitos del artículo 371, que son los que ponen los requisitos, en este caso del sindicato, dice, contendrán, es decir, aparte de esos, me vas a aumentar estos tres. 1, denominación y domicilio de los miembros constituyentes, que en este caso es el tema de los sindicatos o de las federaciones. 2, condiciones de adhesión de los nuevos miembros, porque recuerden que no solamente se necesita pertenecer a una industria para ser parte del propio sindicato, a veces se tienen que cumplir más requisitos, ¿no? Por ejemplo, muchos sindicatos establecen que ningún trabajador puede pertenecer al sindicato si no tiene al menos 5 años trabajados, ¿no? Por ejemplo, esos 5 años no vas a poder adherirte a ningún sindicato, ¿no? O al sindicato, ¿por qué? Porque no cumples con ese requisito. Entonces, en esa situación se tiene que evaluar si es que se aumentan los requisitos para el tema de los trabajadores para poder pertenecer al tema de los sindicatos. Firma y forma en que sus miembros estarán representados en la directiva y de las asambleas, ¿no? En este caso, si son federaciones, es decir, con formación de sindicatos, aquí quienes van a estar como miembros de la asamblea son los secretarios generales de los sindicatos. Por ejemplo, si la confederación son 20, pues va a haber 20 secretarios que en este caso van a concurrir para tomar decisiones dentro de la asamblea de la federación. O bien, si es una confederación, dentro de esas federaciones que se tiene que establecer a una mesa directiva también. Y esa mesa directiva es la que va a negociar en las asambleas de las confederaciones, porque a efecto de, pues obviamente, atraer beneficios para estas federaciones. Ahora, fíjense, las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la autoridad registral, que en este caso tiene que ver con el tema de el instituto de, y se me fue el nombre, el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, ahí también existe el registro, en este caso de los sindicatos. Esa es la autoridad registral y ahí es donde básicamente se tienen que registrar las conformaciones, ya sea de federaciones o confederaciones, de los sindicatos, precisamente para el tema de la transparencia y también para controlar la cuestión que tiene que ver con la enajenación de bienes. Recuerden que los sindicatos tienen el derecho de poder enajenar bienes,
pero siempre y cuando sean ocupados para los fines del sindicato. Es decir, no puedo enajenar bienes para generar negocios, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, voy a comprar, o como sindicato vamos a comprar unos locales para que nos esté dando dinero, el lucro de las rentas. No, esto no puede pasar. Simplemente lo que se está generando es, si quieren enajenar un inmueble para la realización, en este caso de las prácticas que genera el sindicato, simplemente se va a poder enajenar para que puedan a lo mejor ser oficinas o alguna dirección que esto represente. Profe, ¿en dónde dice que se tienen que registrar? Aquí, el 384, el que tengo aquí subrayado. Pero usted dijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba el lugar? La autoridad registral es el registro público de la propiedad y del comercio. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Es decir, tienes que tener la autorización de la conformación del sindicato, federación o confederación, en este caso de la Junta de Conciliación en materia laboral, que era lo que yo les decía. Esta es la que te da el permiso como tal de poder conformarte. Pero sobre los bienes del sindicato, sobre eso no va a tener control. Por eso es necesario y te obliga la ley a irte al registro, en este caso, para que con la autorización de la Junta se pueda tener el registro ante la autoridad registral y ahí queden anotados cuáles son los bienes que va a estar enajenando el sindicato precisamente para poder llevar a cabo los fines que tiene el sindicato. Entonces, en este caso, por eso viene la obligación de registrarse. Ahora, fíjense, es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto por el artículo 366. Dice, para los efectos del artículo anterior, las federaciones y confederaciones remitirán por duplicado, es decir, ¿qué documento se necesita para poder registrarte en esta autoridad registral? 1, la copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, que esto recuerden que es de manera interna. Y ya cuando tienes el permiso de la Junta es la que te da la copia autorizada. Una lista de denominación y domicilio de sus miembros, ¿no? Que eso también está el padrón, obviamente, de todos los que van a integrar el tema de la federación o confederación. Copia autorizada de los estatutos y copia autorizada del acta de asamblea en que se haya elegido a la mesa directiva. Y sobre esto, bueno, con esos documentos puedes acudir como tal al registro y ¿sabes qué? Soy un sindicato, ya tengo la autorización de la Junta, ahora vengo a registrarme ante ti para el tema de que pues ustedes tengan la información de qué vamos a concentrar o qué bienes podemos enajenar para poder seguir con el objeto del sindicato. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe, gracias. No sé si ya se conectó Ángel. ¿Ya se conectó? Todavía no. No, creo que está Marión. Marión, te saludo, buena tarde. Buen día, mejor dicho. Apenas llegaste, ¿verdad? Sí, se me hizo un poquito tarde. Ok. Gracias. Ok, listo. Bueno. Después, pues, tenemos que ver el tema de los contratos colectivos de trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, esta parte del contrato colectivo tiene su base en el contrato individual, pero el contrato colectivo en realidad lo que va a hacer es aumentar el tema de la regulación del contrato individual. Es decir, todo trabajador que preste sus servicios para una empresa, goza de las prestaciones y de las obligaciones también que se le ostentan como tal en el contrato individual. Pero cuando se celebran los contratos colectivos, tanto las obligaciones como los derechos pueden aumentar también. Entonces, no solamente aumentan los derechos, también pueden aumentar las obligaciones. No es exclusivo. Y en este caso, obviamente, ¿qué va a pasar? Por eso es que el trabajador tiene que estar muy sabedor de si le conviene o no como tal seguir adherido al tema sindical, porque hay muchos que cuando ven que les aumentan las obligaciones dicen, no, pues eso ya no me gusta, ¿no? Por ejemplo, prefiero salirme, pero porque tienen que cumplir con más cosas. Pero también no solamente aumentan las obligaciones, también aumentan los derechos que tienen los trabajadores, en este caso para el sindicato, para el cual, o para el sindicato y para la propia empresa en la cual estén trabajando. Ahora vean, dice el 386, el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores, entre uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales deba prestarse el servicio en una o más empresas o establecimientos. Entonces, este contrato colectivo es porque va, de alguna forma, a agrupar
a varios sindicatos o a varias industrias. Ese como tal es el objeto del contrato colectivo. No solamente regular de manera particular, cada empresa tenga su sindicato, no, sino que de alguna forma, si a lo mejor tienen el mismo giro comercial o los sindicatos tienen fines parecidos, pues mejor nos agrupamos y tratamos de celebrar este contrato colectivo para las diferentes empresas en las cuales están como tal interviniendo, en este caso, por los propios sindicatos. Ahora, fíjense, el 386. El apoyo de los trabajadores mediante el voto personal libre y secreto constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva y sus intereses legítimos. Y eso tiene que ver con lo siguiente, vean. Muchas veces, por ejemplo, no sé si han escuchado esta frase, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahorita que ya vienen las votaciones, ahorita que ya tienen criterio. Chicos, ¿cuántas veces han votado ustedes en las elecciones normales? Normales, para elegir presidente municipal, gobernador, o en este caso presidente, diputados federales, locales, etcétera. ¿Cuántas veces han votado o han participado en un proceso de elección popular? Yo te recuerdo, creo que 3. 3. ¿Cuántos años tienes, Marión? 34. ¿Quién me contesta hace un ratito? ¿Lorena? Lorena dijo que con unas 3 veces. Yo dije que, usted me preguntó cuántos años tengo, le dije que 34. Ah, no, entonces me equivoqué. Lorena, ¿cuántos años tienes? Yo, 27. Ok, listo. Bueno, 3 ocasiones te ha tocado participar, ¿no? Bueno, seguramente ahorita vas a tener una cuarta, que es el próximo año, y bueno, veremos cuántas otras llegas a tener. Marión, ¿cuántas veces has trabajado, cuántas veces has votado en un proceso de elección popular? Ya sea a nivel federal o estatal. Bueno, ahorita tú. Unas 6 veces. ¿Cuántas? Aproximadamente. En el tiempo que tengo, unas 6 veces. 6 ocasiones, ok. Sí. Listo. Bien, de ahí me voy con Kia. Kia, ¿cuántas veces has participado? Ay, no sé, profe, pero pues más o menos como unas 9 veces, yo creo. 9 veces, ok. Ahora, en esta parte, chicos, ¿ustedes han votado por diputados y senadores? Sí. Ok, ahora, bueno, yo les pregunto en este momento, ¿esos diputados y senadores están celebrando o están defendiendo los intereses que tú estás teniendo? ¿Defienden los intereses o los derechos que tú quieres dentro de la Cámara de Diputados o dentro de la Cámara de Senadores? No sé, profe, la verdad. Ya una vez ganando no se vuelve a saber de ellos, no sé. Así es. ¿Qué Creo que dicen? por lo menos lo intentan, ¿no? Ok. ¿Tú qué piensas, Lorena? Yo opino que, como Kia, una vez que ya están en el lugar, ya su trabajo no es tan visible. Bueno, Bueno, yo soy de la idea de que prometen todo, pero cuando ya están ahí, pues las cosas no son ni como las dijeron, ni como las pensaban. Aparte de ok, los que no quieren asumir, aceptar su responsabilidad. ok, bueno. Sobre las respuestas que me están generando, les voy a contestar. ¿Esos diputados y senadores están defendiendo tu representación, están defendiendo tus intereses? La respuesta es sí. Sí. A lo mejor, aunque ustedes no estén de acuerdo ante esta situación, pero la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros pertenecemos al sistema de democracia representativa. ¿Y en qué consiste la representación? La representación consiste en el momento en el que tú ejerces el voto, en este caso, si aquel por el cual tú votaste queda electo, es decir, es elegido como diputado, senador, como presidente de la República, como presidente municipal, como gobernador, tú le estás facultando, en este caso, la oportunidad de decidir por ti. Entonces, digamos que el voto no solamente es el ejercicio de elección, sino también es una especie de poder en blanco. ¿Por qué poder en blanco? Porque aquella persona va, obviamente, con esta representación que tú le estás dando, con esta facultad que le estás dando, va a poder negociar a diestra y siniestra
en base a tus intereses. Y a lo mejor muchas veces, y por eso les preguntaba esto, porque muchas veces pensamos, ahorita con las respuestas, dicen, ay, no, pues no defiende mis derechos, ¿no? O por ejemplo, ustedes que me dijeron, no sé si defienda, no, sí los está defendiendo, porque tú le otorgaste esa facultad con el poder que le diste cuando votaste por él. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no votaste por él? Por eso también representamos al sistema democrático. ¿Por qué? Porque al final de cuentas queda y elige a aquel que gane dentro de la votación. Entonces, aquel que gane dentro de la votación es el que va a representarte en tu distrito electoral, ya sea estatal o federal. Pero de alguna forma, eso implica el ejercicio del voto. Por eso es que a muchas veces, y esto siempre lo digo en sesiones de clase, la obligación de cada mexicano es investigar a los candidatos, porque no estás ejerciendo simplemente la elección, estás ejerciendo la facultad y potestad de que decidan por ti en el Congreso. Entonces, lo mismo pasa exactamente en el derecho sindical. Cuando tú eliges al tema del líder sindical, al tema de la mesa directiva, al secretario general, también le estás dando esa facultad. También le estás diciendo, ¿sabes qué? Yo te otorgo este poder para que tú decidas por mí. Por eso el artículo 386 te dice, el hecho de que se ejerce el voto personal da como tal la protección de la libertad de negociación que va a tener este representante. Es decir, no necesitas estar presente porque tú ya facultaste a esta persona para que básicamente esté ejerciendo el voto como tal. Ahora hago la pregunta, ¿les gusta la respuesta o no? Si es que sí, ¿por qué? Y si es que no, ¿por qué? Pues a mí sí me gusta porque se supone que por eso nos dan la opción del voto, ¿no? A final de cuentas, no debes votar porque sí, sino que debes estar bien, o por lo menos enterado de quién es la persona, ¿no? De cuáles son sus propuestas, cuál es su propósito, cómo quiere trabajar. Entonces, en base a eso se supone que cada quien damos nuestro voto, ¿no? Y bueno, ya si lo cumple, ¿no? Pues esperemos que sí, ¿no? Pero sí, a mí sí me gustó la respuesta. Ok, ahí paso con los demás. También estoy de acuerdo con la respuesta, porque como ciudadano todos tenemos obligaciones y dentro de nuestras obligaciones el derecho al voto, ¿no? Y pues a la información. Ok, Entonces, ya es como ciudadano la elección de si te informas o no. te escucho, Marian. Pues yo lo que le comentaba hace un momento, estoy de acuerdo en lo que usted dice y estando ahí ellos, pues dependerá mucho de ellos el hacer que lo que ellos propusieron sea cumplido. Ok, bueno, también eso depende de muchas cosas. Sin embargo, aquí lo que quería dejar en claro es la trascendencia del derecho al voto. Ahora, es diferente el tema del derecho sindical al tema del tema del voto en el derecho sindical al tema del voto electoral. Por el caso del derecho electoral, el artículo 7º de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el voto no solamente es un derecho, no solamente es un derecho, así dice, también es una obligación, es un derecho y una obligación del ciudadano. Entonces, por ejemplo, en materia electoral, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas dicen, es que yo no voté, ¿no? O sea, a mí no me representa porque no voté. No, sí te representa, ¿por qué? Porque aunque no votaste, la ley te obliga a hacerlo. Entonces, como no lo hiciste, en este caso, la ley al obligarte a hacerlo, también eres acreedor de las consecuencias que genere el no ejercer el derecho al voto. Entonces, también esa trascendencia tiene esta situación. Por ejemplo, hay muchos que, por ejemplo, dicen, es que yo no voto, ¿no? Porque temas en tonterías o porque no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Bueno, pero el artículo 7º de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es un derecho y es una obligación. Y en base a esa obligación, también estás sujeto a las consecuencias que genere, ya sea la votación por parte de los que sí votaron, como también la obligación de adherirte a la voluntad de los que sí votaron, en dado caso de que tú no hayas votado en el derecho electoral. Ahora, ¿por qué les digo que aquí es diferente? Porque aquí va a depender si es obligación o no de los estatutos del sindicato. Entonces, de ahí es donde viene, de alguna manera, la diferencia. Hay algunos sindicatos que dicen es un derecho, ¿no? Y ya cada quien elige al que considera es el más oportuno. Pero algunos te dicen también, es derecho y es obligación, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Depende obviamente aquí de los estatutos, pero en el momento en que se están dando estas votaciones, tú le estás facultando al sujeto que él pueda tener esa libertad de negociación que represente los intereses que tú en algún momento estás aduciendo. Y aquí el 386 es lo que está diciendo. Se genera la protección de la libertad de negociación colectiva, en este caso por parte del sujeto que quedó electo o quedó elegido por la mayoría del sindicato pues a prestar sus servicios a un puesto estratégico dentro del sindicato, que en este caso normalmente es o el secretario general o a veces la mesa directiva, todo depende de aquí de que los estatutos lo establezcan, o bien a veces es el apoderado el que puede negociar como tal el tema de los derechos de los trabajadores. Ahora, fíjense, el 387. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con este cuando lo solicite un contrato colectivo. Y aquí viene la palabra clave, obligación. Es decir, tiene que celebrarlo si de alguna forma, en este caso el sindicato está diciendo, ¿sabes qué? Quiero ir a una macronegociación. Entonces, no es de que digan, no, vamos, no quiero celebrarlo, no me interesa, no, ya viene como tal. 387 dice, es obligación del patrón a, cuando se le solicite, poder celebrar el contrato colectivo. Para dar cumplimiento a los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y de certeza firma, certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, el sindicato solicitará o deberá constar previamente con la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya les había hablado, ¿no? Que este registro actualmente pues son las juntas federales, ¿no? Entonces, hasta que no se dé la conformación de las juntas de conciliación y arbitraje por estos centros federal de conciliación y registro laboral, seguiremos ocupando en las juntas de conciliación y arbitraje. A pesar de que la reforma ya tiene un año, ¿no? Todavía este cambio de naturaleza de instituciones no se da. Entonces, pero bueno, les digo, así es como está funcionando. Dice, a que se hace referencia en el artículo 390. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No solamente basta que tengas la conformación sindical. Cuando ya hay federaciones y confederaciones, debe de existir precisamente esta constancia de representatividad. Es decir, nuevamente, después de que ya nos agrupamos por varios sindicatos o nos agrupamos por varias federaciones, tenemos que acudir nuevamente al Centro Federal de Conciliación y solicitarle esa constancia. Es decir, vamos a tener una nueva acta constitutiva que dé nacimiento a la federación o confederación, pero aparte de eso, te solicitamos que nos otorgues esta carta de representatividad precisamente para poder negociar en el tema de los derechos colectivos. Esto es algo importante. Si no se tiene la carta de representatividad, no se pueden negociar los derechos colectivos. Forzosamente se necesita esta carta de representatividad para poder negociar los derechos colectivos, ya sea en la conformación de federaciones o en la conformación de confederaciones. Pero es obligatorio. Dice, si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el 450. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo como patrón no quiero, ¿no? A lo mejor ya me dijeron, ¿sabes qué? Queremos ir a la macronegociación del contrato colectivo. Y yo como patrón empiezo, pues no quiero, ¿no? Porque a lo mejor pienso, bueno, no quiero porque me van a obligar a hacer más cosas, ¿no? Porque me van a pedir más situaciones, no quiero hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, te dice, si no lo quieres hacer, tienes el derecho de poder irte a huelga, ¿no? Es decir, inconformarte por la no celebración o no negociación, mejor dicho, del contrato colectivo. Entonces, en esta parte y en esta situación, para que se den una idea, no es tan sencillo, de que el patrón se pueda negar a una macronegociación, porque aquí como tal ya la ley le dice, eso es obligatorio, ¿no? Si ellos te lo solicitan, tú tienes o estás obligado a como tal a negociarlo y a celebrarlo. Ahora, fíjense, la constancia de representatividad a la que se refiere el artículo 390 tendrá una vigencia de 6 meses a partir de la fecha en que sea expedida. En caso de que el sindicato emplazante estalle a huelga en el centro de trabajo, la vigencia de dicha constancia se prorrogará hasta en tanto concluya dicho conflicto. Entonces, esta situación genera también un tema de prevención. ¿Por qué? Porque obviamente la ley en este caso te está diciendo, bueno, tiene vigencia de 6 meses, es decir, no puedes tener vigencia para negociar durante años. También la federación, la mesa de negociación tiene que apurarse a negociar con el patrón o con los patrones que en su caso sean, precisamente para pues poder tener dentro de ese rubro de 6 meses el contrato colectivo. Ahora, dice, si se van a huelga, entonces la vigencia de esta constancia de representatividad
no será únicamente por los 6 meses, sino que puede prorrogarse hasta en tiempo no se resuelva el tema de la huelga, pero bueno, puede prorrogarse. Ahora, fíjense, si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las siguientes normas. Es decir, varios que quieran negociar como tal el contrato colectivo, aquí vamos a ver cuál es el que va a tener la facultad de poder negociar. Dice la primera fracción. Si concurren sindicatos de empresas industriales unos u otros, el contrato colectivo se celebrará con el que obtenga el mayor número de votos de trabajadores dentro de la empresa. Entonces, si hay varios sindicatos, aquel que logra agrupar al mayor número de trabajadores de la empresa es el que puede negociar. La segunda regla. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representan a los profesionistas. A las profesiones, siempre que pongan de acuerdo el caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión. Pero bueno, aquí, pues bueno, aquellos que tengan la mayoría de las profesiones. Entonces, por ejemplo, si tenemos la conformación de 20 sindicatos, por ejemplo, en una federación, ¿qué es lo que va a pasar? No todos van a poder negociar. En este caso, solamente los que mayor número de afiliados lleguen a tener son los que van a poder negociar. Entonces, eso también es importante porque de alguna forma, para eliminar, en este caso, a lo mejor que un sindicato que nada más tiene 20 trabajadores, el tema del sindicato que tiene más de 400, pues bueno, para evitar el tema de los 20, el de 400 es el que va a negociar, pero obviamente también va a defender los derechos de estas personas, pero de alguna forma, pues bueno, es la oportunidad de que ellos puedan negociar. 3. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un contrato colectivo de profesión, siempre que el número de trabajadores a su favor sea mayor que el número de trabajadores de la misma profesión que voten por el sindicato o empresa. Entonces, vean esta parte. Aquí están las 3 reglas por medio de las cuales se va a poder elegir a cuál es el sindicato que va a poder negociar. O bien, cómo se va a conformar la mesa directiva para poder negociar. Pero aplican varias reglas. Todo depende aquí, pues en términos prácticos, aquel que logra agrupar al mayor número de trabajadores son los que podrán tener este derecho de poder negociar. Fíjense, el voto de los trabajadores será conforme al procedimiento contemplado en el 390. El sindicato o sindicatos, conforme a lo expuesto que del presente este capítulo, obtengan la mayoría de trabajadores, según el caso, obtendrán la constancia de representatividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La constancia se otorga a un sindicato determinado o a 2 o 3 sindicatos determinados, pero solamente se les otorga para poder negociar los intereses de las mayorías. En este caso, de todos los sindicatos que estén agrupados en el tema de las federaciones o confederaciones. Eso es algo muy importante. Fíjense, la pérdida de la mayoría a las que se refiere el artículo anterior, declarada por los tribunales, después de las consultas de los trabajadores mediante el voto personal libre y directo y secreto, produce la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Para tal efecto, el sindicato deberá de promover el procedimiento especial colectivo contemplado en el 390, en el 87 y subsecuentes ante la ley del tribunal competente. Entonces, en este caso, a veces, ¿no? A veces los trabajadores, pues también tienen este derecho de elección del voto personal. Entonces, ante esta parte, bueno, sí te puedo otorgar la constancia, pero esta situación de que, bueno, de algunos trabajadores, pues, no estén de acuerdo como tal en que ciertos sindicatos sean los que ocupen como tal la constancia para poder negociar, bueno, se puede ir a la dirimencia o se puede ir a tribunales para dirimir este conflicto también. Es decir, cuando no existen condiciones o cuando hay ciertos rubros en donde, bueno, los propios trabajadores dicen, ¿sabes qué? No me gusta tanto que ellos quieran defender el tema del derecho colectivo, y a lo mejor ahí yo puedo tomar la decisión de si salirme o continuar dentro del sindicato, pero le da la oportunidad de que pueda impugnarlo a través de los tribunales competentes. Ahora, el contrato colectivo deberá celebrarse por escrito, esa es la primera obligación, por escrito, no puede ser de manera verbal, por escrito, bajo pena de nulidad. Es decir, si no está por escrito, es nulo el contrato. Será por triplicado y entregándose un ejemplar en cada una de las partes y se depositará en otro tanto en el centro de conciliación, ante quien una de las partes celebrantes debe señalar domicilio. Dicho centro deberá asignarles el buzón electrónico. Pero bueno, este es el centro en donde vamos a registrar el contrato colectivo de trabajo. Ahí, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ahí es donde se va a registrar como tal el contrato colectivo. Ahora, también, el contrato colectivo no va a tener vigencia hasta que no se tenga por inscrito en el centro Federal de Conciliación y en esta parte. ¿Por qué?
porque de alguna forma este centro da la certeza de que el contrato ya se ha inscrito, es decir, que cumple con los requisitos y sobre todo tiene los beneficios para los trabajadores, se negocian los beneficios de los trabajadores para que puedan tener esta parte de efectos jurídicos sobre el contrato. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, no son malitas, nada más denme un minutito, voy y vengo, porque tengo una urgencia, voy al sanitario y regreso. No, me tardo menos, ¿sale? Sí, profesor. Listo, chicas, ¿ya me pueden ver? Sí, profe. Ok, listo, regreso. Entonces, dice, para el registro del contrato colectivo inicial, pues se presentará ante la Junta y bueno, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con la siguiente documentación. Se necesita la documentación con las que las partes contratantes acrediten la personalidad, es decir, las actas constitutivas, más el tema de los nombramientos, ya sea de la mesa directiva o bien, en este caso, del secretario general o de los secretarios generales. El contrato colectivo de trabajo, la constancia de representatividad a la que se refiere el 390, es decir, con anterioridad, en este caso se tuvo que haber tenido la constancia de representatividad por los sindicatos o el sindicato que haya tenido la mayoría de trabajadores, y en el ámbito de aplicación del contrato colectivo. Entonces, estos son los 4 requisitos que yo necesito para poder como tal ya tener y obviamente registrar el tema del contrato colectivo. Esos 4 requisitos. Una vez entregada la documentación anterior ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, deberá resolverse sobre el registro del contrato colectivo de trabajo dentro de los 30 días siguientes. Entonces, una vez entregado como tal la documentación, 30 días después, me van a decir si sí como tal queda registrado el contrato colectivo o bien, pues obviamente me pueden hacer observaciones para que se vuelva a negociar. Normalmente las juntas, en este caso, lo que hacen es revisar el contrato colectivo para ver si hay mejoras o ver si es que no existen en el aumento de obligaciones
cosas que puedan poner en duda, disminuir o bien afectar los derechos laborales ya consagrados en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, por eso es que viene una revisión por parte del Centro Federal de Conciliación, precisamente para ver que esto no suceda, para ver que los derechos de los trabajadores siempre estén en resguardo y siempre estén, en este caso, sin tener algún tipo de detrimento o ese tipo de situaciones. Profe, ¿podría regresarle para que los copiemos, por favor? Sí, vean, es la última parte del artículo 390. Artículo 390 y vienen los 4. Cópienlo si quieren. Profe, ¿qué es el ámbito de aplicación? El ámbito de aplicación tiene que ver con cuáles son los efectos, en este caso, que va a tener el contrato colectivo y para qué empresas en este caso. Es decir, recuerden que como el contrato colectivo es conformación de varios sindicatos, ¿cuáles son la totalidad de empresas que van a entrar dentro de la negociación? Porque obviamente ahí es donde se va a aplicar solamente con esas empresas que tengan, en este caso, la conformación de sindicatos adheridos a la federación para celebrar un contrato colectivo de esta naturaleza. Pero es a qué empresas en específico, porque no es para todos, ¿no? Recuerden que esto es una negociación solamente para aquellos que intervienen en este caso. Entonces, para las empresas que se van involucradas, ahí es donde va a entrar el tema del contrato colectivo. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ahorita que me estoy acordando, yo creo que al final, de que veamos esto de contrato ley, contrato colectivo, durante la pandemia me llegaron algunos asuntos, y uno de ellos tenía que ver con el tema de los trabajadores del IMSS, sobre todo que los pusieron a trabajar horas de más y, bueno, poder más cosas, y por ahí debo de tener el contrato colectivo, entonces, si quieren, le echamos una ojeada, está muy grande, pues son creo que más de, no sé si está muy grande, yo creo que son más de 150 hojas de contrato colectivo, pero si quieren le damos una revisada para el tema del IMSS, para los trabajadores del IMSS, para que se den una idea de cómo es un contrato colectivo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Listo. Sería muy bien. Listo, bueno, entonces continúa. El artículo 390 dice, para solicitar la celebración del contrato colectivo inicial, será indispensable que el sindicato obtenga del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la constancia de representatividad, que en este caso recuerden que esta constancia lo que te da lugar es el poder y facultad de que tú como sindicato negocies el contrato colectivo a favor de todos los sindicatos que están atrás de ti, de todos los sindicatos que van a estar formando la federación. Entonces, es muy importante que se tenga esta constancia de representatividad, porque vuelvo a repetir, es la facultad que va a tener un sindicato, o 2 sindicatos, o 3 sindicatos, dependiendo del número de sindicatos a los que haya lugar, precisamente para poder negociar los derechos de todos. Entonces, ¿qué se necesita para obtener esta constancia? Dice, a fin de garantizar los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y de certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos, esta constancia se expedirá conforme a lo siguiente. 1, te dice, ¿qué requisitos necesitamos para pedir la constancia? 1, la solicitud para obtener la constancia de representatividad será presentada por uno o varios sindicatos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dicha solicitud será por escrito, viene la formalidad, el requisito de formalidad, y contendrá el nombre
de la parte solicitante, en este caso el sindicato, así como al domicilio que se le harán las notificaciones correspondientes. Asimismo, deberá señalarse domicilio, nombre o los datos de identificación del patrón o centro de trabajo, así como la actividad a la que se dedica. Adicionalmente, la solicitud deberá acompañarse de un listado en el que se acredite que el sindicato solicitante cuenta con el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo. Entonces, al menos se debe de tener el apoyo del 30%, otro requisito de validez aquí. Al menos el apoyo del 30%. Dicho listado deberá incluir el nombre, o sea, todos los que apoyen, en este caso, a que este sindicato sea el que represente a los demás, deberá de tener el nombre de los trabajadores, CURP, fecha de contratación y firma autógrafa de los trabajadores que responden al sindicato solicitante. Fíjense, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral conservará en secreto, ya viene la sustanciación del procedimiento, en secreto, y cuidará bajo su más estricta responsabilidad la confidencialidad del listado. Ahora, eso también tiene que ver con el tema de derechos, el tema de la protección de datos personales. Recuerden que esta ley de protección de datos personales también surge por ahí de 2015-2016, cuando se habla acerca de la importancia de la protección de los datos. Y bueno, en esa situación, como hay datos sensibles, por ejemplo, ¿qué son datos sensibles? El tema del domicilio, el nombre completo, el tema del CURP, son datos sensibles. ¿Por qué? Porque son personales. Entonces, en esta situación, como se obliga la ley al tema del resguardo de los datos, en este caso la propia Ley Federal del Trabajo establece, hay confidencialidad, y se guardan en secreto, no pueden ser abiertos al público. Fíjense, de no proporcionarse los datos mencionados, la autoridad registral dentro de los 3 días siguientes prevendrá al solicitante para que subsane su solicitud, lo que deberá hacer dentro de los 3 días siguientes al que sea notificado. El hecho de que el centro de trabajo opere de manera informal o bajo esquemas de simulación no afectará a los trabajadores en el ejercicio de su libertad y negociación colectiva, la defensa de los intereses. 2. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en un plazo no mayor a 3 días contados a partir de la presentación de la solicitud, publicará en un sitio de internet el aviso de la solicitud de la constancia de representatividad. Fijará dicho aviso en el centro de trabajo y solicitará al patrón que lo coloque al interior del centro laboral en los lugares de mayor afluencia, para hacerlo el reconocimiento de los trabajadores y cualquier otro sindicato que desee obtener la constancia de representatividad, a fin de que pueda promover su adhesión a la solicitud, para la cual se estarán las normas que establece el artículo 388 de esta ley. Dicha solicitud adhesiva podrá representarse por escrito en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Otra vez vamos al tema del tema por escrito. Si otro sindicato también quiere obtener la constancia de representatividad, dice, una vez que sean publicados, él puede solicitar al Centro Federal, ¿sabes qué? Adhiéreme, incorpórame a que yo también pueda obtener esta constancia de representatividad para poder negociar dentro del contrato colectivo. Y dice, ¿cuál es el término que tiene este otro sindicato? 10 días, contados a partir de 10 días siguientes a la publicación del aviso de la solicitud. Entonces, tienen 10 días este otro sindicato para poder entrar en la constancia de representatividad. Ahora, fíjense. 3. El Centro de Conciliación y Registro Laboral resolverá sobre la procedencia de la solicitud de la constancia de representatividad. De resultar procedente, emitirá la constancia correspondiente. De resultar procedente. Si solo el sindicato solicita la constancia, tendrá por acreditada su representatividad cuando se cuente con el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores cubiertos en el contrato colectivo. En este caso, el centro recabará ante las autoridades e instancias pertinentes la información necesaria para verificar que los trabajadores contemplados en el listado que se presente el sindicato solicitante representen al menos el 30%. Entonces, ese es el requisito mínimo de validez, que te respalde el 30% a efecto de que tú seas quien llegue a negociar. De haber concedido más de un sindicato el derecho a negociar y celebrar un contrato colectivo, corresponderá al que obtenga mayor número de votos conforme a las reglas contempladas en el artículo 388. En todo caso, el número de trabajadores votantes deberá ser de por lo menos el 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo del que solicita la firma. Para lo anterior, se deberá de observar el procedimiento de consulta de la siguiente forma. ¿Cómo vamos a saber que ese 30% nos va a apoyar? Aquí viene este procedimiento. Y dice,
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral validará que los sindicatos correspondientes acrediten el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores cubiertos en el contrato colectivo, en cuyo caso procederá a recabar ante las autoridades o instancias correspondientes la información o elementos necesarios para elaborar un padrón, que consistirá en un listado de los trabajadores del centro laboral que serán consultados mediante el voto personal libre, directo y secreto, excluyendo a los trabajadores de confianza. Pero habíamos dicho que, para empezar, estos se excluyen porque ni siquiera tienen derecho a formar parte de los sindicatos. Por eso es que a ellos no se les consulta, porque no pertenecen a ningún sindicato. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Si se celebra el contrato colectivo, el trabajador de confianza no goza de estas prestaciones que se están aumentando a los trabajadores. Él no goza, ni le va a beneficiar ni le va a perjudicar, porque esto solamente es para los que estén adheridos al sindicato. Y recuerden que los trabajadores de confianza no están adheridos. O aquellos que ingresen con posterioridad a la presentación de la solicitud. Serán parte del padrón los trabajadores que hayan sido despedidos del trabajo durante los 3 meses previos o posteriores a la presentación del escrito de solicitud, a excepción de aquellos que hayan dado por terminada su relación de trabajo hasta lo que se encuentre su índice. Entonces, pues bueno, en esta situación también aquellos que sean despedidos pueden participar en el apoyo a la celebración del contrato colectivo. Entonces, eso también genera muchos problemas porque obviamente pues aquellos que ya han sido despedidos, lo único que les queda es, en este caso, pelear los derechos en dado caso de que se les hayan incumplido. Pero si apoya el tema del contrato colectivo, esto quiere decir que únicamente se tomará en cuenta como tal el voto, más no quiere decir que puede gozar de los derechos del contrato colectivo, porque obviamente pues ya se despidió. Pero puede participar, en este caso, en el apoyo al 30% de los sindicatos. Fíjense, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá solicitar el apoyo de la Oficina de la Inspección de Trabajo u otro servidor público que las autoridades de trabajo habiliten para tal efecto. Esta inspección del trabajo pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta. Entonces, la Junta pide apoyo a la Secretaría y la Secretaría es quien, básicamente, va a acudir a las oficinas, obviamente, para validar el proceso. Dice, de requerirlo la parte de los solicitantes, esos deberán constituirse en el centro de trabajo, en la empresa, para elaborar el listado en cuestión con la información de los elementos que disponga al momento. El listado se servirá de la base de la consulta de trabajadores, que deberá ser elaborado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a más tardar al plazo de 10 días siguientes a la presentación de la solicitud de la constancia. Una vez conformado el padrón que servirá de base para la consulta de trabajadores, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitirá la convocatoria correspondiente, señalando el día, la hora y el lugar en que deberá de efectuarse la votación. La convocatoria se emitirá al menos 10 días, sin que exceda a 15, al tema de la votación. 10 días o 15 días antes de que se meta la votación. Dicho centro, ¿no?, deberá garantizar que el lugar se designe para la votación sea accesible a todos los trabajadores y reúna las condiciones necesarias para que se emitan el voto de manera libre, pacífica, ágil y segura. Normalmente aquí, cuando se dan este tipo de votaciones, normalmente lo que se hace es que se vota dentro de la propia empresa o dentro de una empresa en donde acuden varios trabajadores de sindicatos, en este caso para apoyar el tema de por lo menos reunir el 30% de trabajadores. Pero se toma como tal un lugar en específico, pero no necesariamente tiene que ser en un lugar en específico. En este caso, puede ser en la propia Junta de Conciliación y Registro Laboral la que preste las instalaciones, o bien que se celebre en algún domicilio anexo. En este caso, la mayoría de estas votaciones se realiza o en el centro, en la Junta de Conciliación y Registro Laboral, o bien en el propio lugar de trabajo. Muy pocas ocasiones se puede celebrar en un lugar distinto, porque obviamente en un lugar distinto no hay como tal ese control de que pues los propios trabajadores voten de manera pacífica. Ya ven que, bueno, no faltan aquellos apasionados que pues obviamente pueden perder la cabeza y pues al perder la cabeza pues se susciten conflictos de manera material precisamente por el tema de la votación. Pero bueno, vuelvo a repetir, normalmente es ante la propia Junta la que presta las instalaciones
o bien en el propio centro de trabajo. Ahí es donde se van a realizar las votaciones. Cada parte solicitante podrá acreditar previamente ante la autoridad gestal a 2 representantes de cada lugar de votación, a los que se les deberá permitir estar presentes durante específicamente en la instalación y acreditación de los votantes, así como en los actos de escrutinio, cómputos del voto, sin que puedan estar en el espacio asignado los trabajadores que depositen su voto. Porque eso es algo importante. Esto sí ya le toca, en este caso, a la oficina de inspección, el tema del escrutinio y el cómputo de los votos, porque para eso están asistiendo. Ahí ya los trabajadores no pueden estar presentes porque obviamente siempre va a haber conflictos de que si un voto se fue a favor, otro en contra, este escrutinio se tiene que hacer por esta oficina de inspección precisamente para evitar ese tipo de problemas. Ahora ven, el voto de los trabajadores será de forma personal, libre, directa y secreta. Para tal efecto, la autoridad registral ordenará hacer valer previamente tales boletas de votación de los trabajadores, se hubieran acreditado conforme a este artículo. Entonces, pues bueno, una boleta por cada voto que se esté ejerciendo. En la hora, fecha y lugar señalados de la convocatoria se iniciará la consulta con la presencia de las partes que asistan a la misma. Previo al ingreso de los trabajadores, el funcionario comisionado de la autoridad registral instalará la o las mamparas necesarias para emisión del voto. Aquí, cuando se refiere a la autoridad registral, se refiere a la Junta de Conciliación y Registro Laboral, más la oficina de inspección. En la boleta no deberá aparecer el nombre del votante, ni podrá asentar el señal o dato alguno del listado en que se haga posible identificar el folio de la boleta. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente es secreto el voto, cada quien vota por quien quiere. Concluida la votación, el funcionario facultado por la autoridad registral procederá a practicar el escrutinio, abriendo sucesivamente cada urna, extrayendo una a una cada boleta, examinándoles para corroborar la autenticidad y exhibiéndolas a los representantes de las partes. Las boletas no cruzadas y las marcadas en más de un recuadro se considerarán nulas, poniendo las boletas por separado conforme al sentido de cada voto, mientras que las nulas se colocarán aparte. Acto seguido, el funcionario facultado procederá al cómputo de los votos y anunciará los resultados en voz alta. En caso de que se suscitaran algunos actos de coacción e intimidación para impedir que los trabajadores ejerzan su voto con plena libertad, o se les pretenda obstaculizar o pretender que cualquiera forma de acceder o lugar a la dirigencia, el funcionario facultado solicitará el auxilio de la fuerza pública. Entonces, eso también es muy dado en el tema de los sindicatos, ¿no? Que alguno, de alguna manera, o cuando son varios sindicatos, pues también como que venga el tema o el problema de cuál es el sindicato que debe de tener la oportunidad de negociar. Entonces, a veces se salen de control las cosas. Y bueno, en muchas ocasiones también depende de qué tipo de sindicatos logre agrupar, ¿no? Porque, vamos, qué tipo de trabajadores el sindicato logre agrupar. Porque a lo mejor en sindicatos donde hay cierto nivel de conciencia, cierta preparación, a lo mejor los conflictos pues no se dan. Pero, por ejemplo, en temas de obreros, industrias o cualquier otra cosa donde la gente normalmente no tiene educación, no tienen como tal cierto nivel educativo en escuela secular, pues a veces como que gana la pasión, gana el impulso a estar, pues obviamente con el uso de la razón. Y esto pues también infiere en el tema de educación. Pero bueno, aquí, Kia, en algunas ocasiones, sobre todo en las juntas sindicales, en donde me imagino que has comparecido en varias ocasiones, ¿han llegado a perder el control los compañeros sindicalizados o no? ¿Son todos muy tranquilos? ¿Sí me escuchaste, Kia? No, creo que no. Creo que fue al baño. ¿Sí me escuchas, Kia? Sí, profe, ya regresé. Sí le atiné, entonces. Sí, Bueno, sí, le atinó. te preguntaba, en las juntas sindicales a las cuales tú has comparecido, me imagino que han sido varias. Sí. ¿En alguna se han elevado los ánimos? Los ánimos como para poderse agredir o empezarse a ofender? Sí, bueno, no a golpes, pero sí palabras, por supuesto, altisonantes también, por supuesto. ¿En serio? O sea, ¿sí Sí. pierden la cabeza los maestros? Pues sí, también. Sí, bueno, me ha tocado ver, honestamente. Bueno, pues miren, en esta situación, como les decía, la ley prevé precisamente este tipo de problemas, ¿no? Entonces,
pues en este caso le preguntaba aquí ya porque pues me imagino que es un rubro, es un sindicato donde la mayoría todos son licenciados, mínimamente, ¿no, Kia? Así es, profe. Entonces, estamos hablando de gente educada, de gente que tiene preparación. Ahora, imagínense en los sindicatos de empresa donde la gente tiene secundaria, donde tiene bachillerato, cómo se pierden los ánimos. Entonces, para que se den una magnitud de que, bueno, hasta dónde pueden llegar este tipo de votaciones, ¿no? O sea, sí se pueden llegar a agredir por el tema de las votaciones. Pero bueno, es por eso que la ley prevé, o sea, la ley en este caso no es omisa de este tipo de situaciones y sí prevé este tipo de situaciones en el tema de la coacción o intimidación, y es por eso que dice, bueno, por eso desde el momento en que te autoriza el lugar para que se realice la votación, se debe tener de alguna manera cierto respaldo del propio centro de conciliación, así como de la autoridad registral, precisamente para evitar estos problemas, ¿sí? Y para que se les asegure a aquellos que vayan a votar de que lo hagan en plena paz, en libertad y en secrecía. Pero bueno, de alguna forma, pues como les decía, en este caso, pues si la mayoría de sindicatos a veces, pues las personas que normalmente tienen este nivel educativo, secundaria, primaria, ¿no? Son muy impulsivos, no controlan como tal el instinto, ¿no? Entonces, si algo no les parece, pues solamente agreden y se van a los golpes. ¿Por qué? Porque no llegan a comprender la magnitud como tal del tema de la razón o del uso de la razón. Entonces, pues es muy dado de alguna manera en que pues ellos llegan a perder la razón, aunque bueno, también hay personas que aún con preparación llegan a perder los cabales, pero bueno, esto infiere en el sentido de que bueno, pues la ley no es omisa y prevé este tipo de escenarios para no romperla como tal de la paz, tiene esta situación. Concluida la consulta, los funcionarios facultados levantarán el acta de la misma y solicitará a los representantes de las partes que la suscriban. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral resolverá sobre la procedencia de la solicitud de constancia de representatividad. De resultar procedente, emitirá la constancia correspondiente. En este caso decidirá si hay un sindicato ganador o dos sindicatos ganadores, pero tiene que resolverlo. Para registro del contrato colectivo inicial o convenio de revisión, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará su contenido para que sea aprobado por la mayoría de los trabajadores, cubierto al menos a través del voto personal, libre y secreto del procedimiento de consulta de los trabajadores. Se llevará conforme a lo siguiente. Y aquí viene esta parte, ¿no? Es decir, viene la votación y ahora vamos con el tema de la consulta. Una vez acordados con el patrono en términos del contrato individual inicial o del convenio de revisión respectivo, el sindicato que cuente con la representación de trabajadores dará aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por escrito o por vía electrónica, que someterá a consulta de los trabajadores a aprobación del contenido del contrato. El aviso que se refiere al párrafo anterior señala día y hora en el que se deberá llevar a cabo la consulta de trabajadores mediante el voto personal. El procedimiento de consulta que realicen los trabajadores deberá cubrir los siguientes requisitos. 1. Que el sindicato debe poner oportunamente a disposición de los trabajadores un ejemplar impreso o electrónico del contrato colectivo. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el trabajador no puede como tal saber el contenido, porque obviamente no lo está negociando, pero tiene acceso a él. Y en este caso, por eso es que se le dice, se le tiene que girar copia para que él lo pueda leer. B, la votación se llevará a cabo el día y hora señalados para el lugar de la convocatoria. C, se garantizará el lugar en el que se designe para la votación sea accesible a los trabajadores. Reúna las condiciones necesarias para que estos emitan su voto, es decir, no se lleguen a agreder, vamos, etcétera. De manera libre, pacífica y ágil y segura, en el que no puedan ser coaccionados. El empleador no podrá tener intervención alguna durante el procedimiento de consulta. Es decir, aquellas empresas en donde obviamente se van a adherir al tema del contrato colectivo, no pueden ir incluso ni siquiera al tema de las consultas o al tema de la votación, no pueden ir. Simplemente ellos tienen que ser ajenos completamente. El resultado de la votación será publicado por la mesa, por la directiva sindical en los lugares visibles y de mayor acceso. El resultado de la votación al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro de los 3 días siguientes para que realice la consulta. Las actas de votación serán resguardadas durante 5 años para acreditar el cumplimiento de esta obligación para efectos de la verificación de la autoridad laboral. Ahora, de contar el apoyo mayoritario, que en este caso es que apoyen que algún sindicato pues decida tener el tema de la celebración del contrato colectivo, se estará lo siguiente, ¿no? Para contratos colectivos de trabajo inicial, el sindicato procederá a realizar la solicitud mediante el registro ante la autoridad registral. Para convenios de revisión, las modificaciones del contrato colectivo se estará lo dispuesto por el artículo 399, que en este caso es nuevamente que se vuelva a negociar con el patrón y nuevamente que pase por la autorización
el Centro de Conciliación y Registro Laboral. Tiene que pasar otra vez por la autorización. En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o convenio de revisión no cuente con el apoyo de la mayoritaria de los trabajadores cubiertos por el mismo, el sindicato podrá, 1, ejercer su derecho de huelga en caso de haber promovido el emplazamiento correspondiente, o prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga, en el que el objeto de continuar con la negociación de someter al acuerdo una nueva consulta, ¿no? Es decir, pues bueno, si no estamos de acuerdo, no juntamos el 30%, pues empezamos a huelga. Ahora, ¿qué debe de contener el contrato colectivo? Y aquí vienen estas partes. 1, nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y obviamente los sindicatos. 2, las empresas y establecimientos de embarque. 3, su duración o la expresión de hacer por tiempo indeterminado o por obra determinada, pero sí tienen que establecerse. Entonces, o dura 10 años, 20, 30, 40, o bien me dices es indeterminado, puede ser 100, 20, 200, 300, 400 años posteriores. Las jornadas de trabajo, en este caso van a implementarse en base al contrato colectivo. Los días de descanso y vacaciones por parte de los trabajadores. El monto de los salarios, ¿de acuerdo? ¿Cuánto van a ganar? Las cláusulas relativas a capacitación y adiestramiento, que esto ya habíamos visto, que también son pagados, y la capacitación y adiestramiento también son pagados, para aquellos, obviamente, empleos que requieran del tema de capacitación. Las disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial, ¿no? Pagarlas, y las bases sobre integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo a la ley. Las comisiones también habla de que a veces dentro de los propios sindicatos pueden establecerse dependencias internas que atiendan única y exclusivamente en base al tema del contrato colectivo. Entonces, ellas son las que van a prácticamente en cada empresa a ver o tratar a veces el tema de los conflictos en materia de derechos colectivos. Ahora, fíjense, a la solicitud de las partes, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dentro de los 3 días siguientes a esta que se refiere en el certificado del registro colectivo de trabajo, que contendrá, ¿qué debe de contener? El registro del contrato colectivo de trabajo, una vez que te lo expidan. 1, número de folio del expediente del registro, las partes celebrantes, el domicilio, el ámbito de aplicación del contrato, cuáles son las empresas adheridas, la fecha de la última de revisión y el periodo de vigencia del contrato colectivo y su tabulador. Para el tema de las prestaciones. Ahí viene el tema del tabulador. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Bueno. Ok, chicos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejo para que vayan a tomar un café o coman algo antes de entrar a su próxima clase y ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Está bien, Listo. profesor. Cuídense, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Buen fin de Gracias, profe. semana. Bonito fin.